Puente del Troll. En su libro Zombie, Guía de Supervivencia, Max Brooks nos habla de la enfermedad zombie como si se tratara de una epidemia del mundo real, y la utiliza como excusa para darnos una serie de consejos de supervivencia que, en circunstancias diversas de supervivencia, nos podrían ayudar. Es, de cierta manera, una forma de usar la mentira para contar una verdad interesante. Caos es caos. Y frente al caos, todos tenemos que buscar una forma de sobrevivir. Max Brooks comienza describiendo en su libro la sintomatología ficticia del virus llamado Solanum, el virus zombie que él escoge para ser el transmisor de su plaga zombie. Brooks nos describe las primeras 23 horas de contagio. A la hora 1 hay una coagulación inmediata de la herida infectada, pues el mismo virus previene la curación de la herida por donde ha entrado al cuerpo. A la quinta hora de infección, la temperatura del infectado se eleva hasta los 39 grados centígrados. El paciente tiene entonces convulsiones, demencia leve, vómito y dolor intenso en todas las articulaciones del cuerpo. A la octava hora de infección, la temperatura del cuerpo se eleva a 41 grados centígrados. Hay síntomas de demencia severa, dolor y pérdida de coordinación muscular. A la hora 11ª, la parte inferior del cuerpo se paraliza. Disminuye también el ritmo cardíaco. A la hora número 16, el paciente inevitablemente cae en coma. A las 20 horas de infección, el corazón del paciente se detiene y el paciente sufre muerte cerebral. A las 23 horas de la infección, el cadáver resucita, pero ahora totalmente controlado por el Solanum. Esta es la infección o el paso de la infección que Brooks plantea en su libro Zombie a manera de una especie de ataque viral hacia el cuerpo humano. Un ataque viral muy peculiar, muy improbable, porque pues un virus por definición necesita un huésped vivo para sobrevivir. No obstante, la enorme contradicción del zombie, el virus zombie, entre comillas virus, se comporta más bien como lo tienden a hacer algunos hongos en la naturaleza y en el mundo real. Existen algunos hongos que toman posesión y control de los cerebros y los sistemas nerviosos de sus víctimas, por lo general insectos o animales pequeños, y continúan moviéndolos, animándolos u obligándolos a comportarse de una manera extraña. Existen casos registrados de animales en video que se mueven por sí solos o que hacen cosas peculiares porque están siendo controlados por alguna infección fungal que los obliga a poner en riesgo su propia vida o a buscar ser consumidos o digeridos por otros animales para que el virus pueda seguirse propagando. Según Max Brooks, este virus zombie, el Solanum, como él lo llama, no afecta a animales y no puede convertir a un organismo previamente muerto en uno vivo. Simplemente infecta a un huésped vivo y lo mata para tomar control de su cuerpo. Brooks nos da una serie de sugerencias para la supervivencia, de las cuales yo he tomado solo aquellas que pueden aplicar no solo a una contingencia zombie, sino a una emergencia real, entre comillas, pero hipotética, donde quizá no sepamos qué hacer. Es curioso que uno de los primeros consejos que da Brooks es que durante una infección pandémica lo mejor es cubrirse la boca, la nariz y los ojos, cosa que nosotros en pleno 2021 ya hemos podido experimentar y sabemos que la eficacia de este simple acto es
la diferencia entre la vida y la muerte en algunos casos. Ahora bien, si nos encontramos en una situación de emergencia donde nuestra vida peligre, nos dice Brooks que los primeros pasos para sobrevivir son obedecer las leyes y simplemente quedarnos en casa. A diferencia de lo que sucede en muchas de las películas de zombies, Brooks sugiere que primero nos encerramos en casa con suficiente comida y agua y reglas sanitarias para poder mantenernos lejos de las masas en una sociedad desesperada. Solo cuando una infección rebasa cierto nivel de seguridad debemos comenzar a preocuparnos por salir de nuestro hogar, que quizá no sea un refugio lo suficientemente seguro, y tengamos que salir a sobrevivir a una calamidad nacional de proporciones apocalípticas en el descampado. En este caso, Brooks nos da algunas recomendaciones. 1. Mantente sano, alimentado, hidratado y bien entrenado. Tu cuerpo es tu principal herramienta, tu mejor vehículo. Tu cuerpo es lo que estás tratando de salvar y debe mantenerse tan lejos del peligro como sea posible. El combate cuerpo a cuerpo debe evitarse siempre que sea posible y si tienes que luchar cuerpo a cuerpo, utiliza herramientas adecuadas para hacerlo. 2. Evita armas ridículas durante una emergencia social. Mazos, sierras eléctricas, espadas, luceros de alba, todo suena muy interesante, pero todo es pesado e impráctico o requiere gasolina o francamente es más riesgoso para ti, que no estás entrenado en el uso de esas armas. Olvídate mejor de la imagen romántica de tener una katana en medio de un apocalipsis y busca mejor un machete. Número 3. Un machete de jardinería bien afilado, un hacha de mano corta para cortar árboles o una plancha descofradora son 3 de las mejores herramientas de mano que se pueden cargar durante una emergencia donde el combate mano a mano puede presentarse, pero donde también necesitamos herramientas para cortar leña, hacer fuego, afilar un palo, pescar, cortar un hilo, una cuerda, etc. Un machete, un hacha pequeña y una palanca descofradora, que son esas palancas de hierro torcidas como en forma de J, que sirven prácticamente para abrir, doblar o golpear todo tipo de cosas. El machete, sobre todo, escógelo con un filo ennegrecido, esto para evitar que brille, y un machete de un buen tamaño, pero balanceado con su mango, no demasiado largo, no demasiado corto, de peso medio, que pueda complementarse con una cinta o una agarradera de mano. En caso de que se te suelte o tengas que soltarlo en una emergencia, no lo pierdas y quede colgado de tu muñeca. Un machete es una herramienta que se puede afilar repetidas veces, tiene un lado sin filo que sirve para defensa o golpear o clavar, y el mango también sirve para impactar, así que puede ser usado en casos de emergencia como un martillo muy rudimentario. El hacha y el machete se pueden alternar, pero el hacha tiene ciertas ventajas, nos dice Brooks, sobre el machete. El hacha es más pesada, penetra más fácilmente madera o el cráneo de un infectado, en un caso de una verdadera infección zombie, o se puede usar con más éxito para martillar con su dorso, mientras que el machete no es ideal para esto. Algunas hachas tienen incluso sacaclavos o una parte de martillo en el dorso, así que puedes reemplazar por completo el tener que traer 2 herramientas distintas como un martillo y un hacha con un hacha de acampar o un hacha de construcción. Finalmente, de estos 3 objetos mencionados, la palanca descofradora es una barra prácticamente irrompible que tiene doble función: abrir puertas, abrir cofres de coches, abrir cajas cerradas, romper vidrios. Sí, esa es su primera función, pero además de ser una herramienta funcional, nos dice Brooks, también puede ser un arma contundente, irreemplazable durante el apocalipsis zombie, ya que golpear a alguien, esperemos que nunca se vean en la necesidad ni lo hagan por gusto, pero golpear a alguien con el dorso de una palanca descofradora es casi un knockout seguro, suponiendo que no terminen matando al receptor del impacto. En cuanto al uso de armas de fuego, Brooks nos recomienda que nos armemos si la situación excede los límites de la ley
y nos recomienda 2 armas por encima de todas las demás. Así que olvidémonos por un rato de metralletas, lanzamisiles, armas ninja, etcétera, etcétera, y centrémonos en las 2 armas recomendadas por el experto. Brooks nos dice que un rifle de barril largo manual o un rifle de perno o incluso, si se tienen los medios, un rifle semiautomático es la mejor arma. Un rifle, por supuesto, nos da un barril largo que nos da la ventaja de potencia y distancia, cosa que en una situación de cacería es fundamental, suponiendo que tengamos que comenzar a cazar nuestra propia comida. Por posición, Brooks también recomienda una pequeña pistola calibre 22, una escuadrita o una pistola de calibre bajo, pero suficientemente grande como para herir a alguien cuando se busca. Las armas de calibre 22 por lo general son semiautomáticas y tienen buena capacidad de parque, esto es entre 8 y 15 balas dependiendo del modelo. Son fáciles de silenciar, son fáciles de cargar, son fáciles de amartillar y pueden ser aprendidas a usar casi por personas de todas las edades. Además, son importantes en situaciones de sigilo, sobre todo si están silenciadas, y un arma calibre 22 puede no detener a un buey que corre hacia ti, buey en el sentido animal, aunque también puede ser un güey que corre hacia ti, porque no tienen realmente cualidad de impacto, ¿no? Lo que podría ser como la cualidad de detener a una criatura en sus huellas y que va corriendo hacia ti y se detiene. Son armas más o menos anticlimáticas, sin embargo es suficiente para una emergencia. Finalmente tenemos que hablar de la ballesta, que es un arma controversial porque es potencialmente útil en ciertas situaciones limitadas, porque su munición se puede utilizar y reusar, pero es un arma verdaderamente complicada de cargar, que no te permite hacer múltiples disparos y que si pretendes usar para cazar, es un arma muy complicada de usar, aunque en manos expertas puede derribar a un animal grande en una situación de supervivencia, ya no digamos a un atacante o, por supuesto, a un zombie que te ataca si le atraviesas la cabeza con la flecha de una ballesta. Pero en manos inexpertas es más una complicación y una traba que una verdadera herramienta de supervivencia. Evitemos, pues, cosas ridículas como armaduras medievales y espadas incómodas, cambiémoslos por Kevlar o algunos otros tipos de armadura. Siempre tengamos a la mano con qué hacer fuego y recordemos que salir de casa es solo una eventualidad extrema, porque finalmente las casas mexicanas, si estamos hablando de una invasión zombie, son perfectas para defendernos de los zombies. Los barrotes de las casas mexicanas, las rejas en torno a nuestras cocheras, casas electrificadas o protegidas o con chapas de seguridad, cosas que no son comunes en otros países. En México por lo general imperan, y si nuestra casa está lo suficientemente protegida como para defendernos de un robo o una invasión, pues está más que protegida para defendernos de una invasión zombie. Ahora, no me crean todo lo que digo yo, y no crean tampoco todo lo que dice Max Brooks. A continuación, los dejo, luego de esta breve y muy veloz introducción, que hice veloz precisamente porque viene mucho programa por delante, los dejo con una entrevista que hice a un verdadero experto de supervivencia, un siempre Boy Scout que hasta la fecha se dedica a trabajar ayudando a gente a sobrevivir en situaciones de emergencia, un campista nato, a quien en un momento les presentaré, y que fue muy amable de hablar conmigo para Bajo el Puente del Troll, para darme una larga y muy entretenida entrevista, en la cual hablamos de cómo sobreviviría un verdadero experto en situaciones de supervivencia y emergencia a un apocalipsis zombie. Los dejo con esta entrevista en este final de temporada de Zombies Redux. Bajo el Puente del Troll.
Ustedes saben que comúnmente en Bajo el Puente del Troll hay invitados. Hace poco tuvimos con nosotros a Adi Arellano, participante del programa Punto 5 al aire en el 104.3 de la FM, que vino a apoyarnos haciendo esta historia del cine de los zombies. Ella, como una espectadora que no gusta mucho del tema de los zombies, hablando de películas que jamás había visto antes y que fue violentamente obligada a ver, aunque no le gusten los zombies. Ahora estamos a punto de cerrar esta temporada de Carne sobre los Huesos, donde hemos estado hablando de estos seres que consumen cerebros, y para ello tengo a otro invitado. Este invitado es Saúl Corona. Saúl Corona es un campista experto en supervivencia que desde muy pequeñito se unió a organizaciones como los Scouts, donde le enseñaron a vivir de la manera menos cómoda posible y por alguna razón a disfrutarlo. Saúl hoy en día se encuentra en un trabajo que lo acerca a este gusto por la supervivencia. Saúl es joven y bello todavía, la vida no lo ha maltratado tanto, así que quizá por eso le gusta que el clima y las circunstancias lo maltraten. Y Saúl está aquí con nosotros para hablarnos de lo que realmente implicaría sobrevivir a un apocalipsis zombie. Saúl Corona, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio, y muchas gracias por la invitación aquí a Bajo el Puente del Troll. Pues vaya introducción, creo que sí, le agarramos un poquito el gusto a sufrir lo que la vida no nos ha desgastado tanto. ¿De dónde viene? O sea, es decir, sí puedo entender el amor por la naturaleza y yo he acampado muy poco en la vida. La última vez fue hace un par de años en California. Un amigo cercano y casi familia me invitó a acampar, pero lo curioso es que me invitó con puro equipo de verano en el invierno de California. Uy. Ajá, Uy, no. entonces, y digo, no estuvimos así como terrible, o sea, creo que apenas llegamos al 1 o 2 grados o al 0 grados, o sea, pero no estuvimos bajo cero. Pero yo, como un mexicano que aprecia mucho dormir en su casa y en su cama, no le encontré un particular amor y afecto a esta cuestión de dormir en una casa de campaña de nylon bajo un árbol. ¿Por qué tú sí? ¿Por qué tú sí amas este aspecto de la vida como del sobreviviente? Hay una parte, yo creo, de un poquito de adrenalina en dosis bajas, porque a fin de cuentas estás en un ambiente que tú no puedes controlar al 100. Yo recuerdo de mis primeras experiencias acampando, pues sí, muy bonito, montas la casa de campaña, a lo mejor haces la fogatita y todo, pero llega un momento en el transcurso de la noche en el que tú estás completamente sin control de lo que pasa afuera. Tienes, como dices tú, nada más una pequeña carpa de nylon que te separa de algo que puede estar pues acechándote, ¿no? A escasos metros de ti. Hay veces que incluso escuchas. A mí me ha tocado ocasiones en las que estoy en un lugar que yo considero seguro y de repente escucho patas de animal o escuchas aullidos o escuchas ladridos de a lo mejor pueden ser coyotes, pueden ser los perros del ejido, ¿no? Que está a unos cuantos kilómetros. Y hay una parte en la que tú, cuando regresas a la comodidad de estar en un colchón, ¿no? Bajo un techo de concreto y demás, pues logras como una cierta apreciación de la comodidad que tú tienes en el día a día, pero al mismo tiempo como que añoras el hecho de esa como pequeña dosis de no poder estar en control. Y hay situaciones en las que de repente pudieras tú verte, aunque no sea una situación demasiado extrema, puedas verte como esforzándote un poquito más de lo que siempre haces, y al momento que tú lo superas, la verdad es que es una sensación de reward, de recompensa súper indescriptible. Es algo muy curioso, la verdad.
Me mencionabas antes que tú fuiste scout desde muy chico. Yo tampoco tuve una infancia muy así. Mi hermana sí, mi hermana, por ejemplo, mi hermana mayor fue scout. Y cuando mi familia era una familia más unida, pero también más inestable, viajaban mucho y entonces le tocó unirse a los scouts en otros países y varias situaciones donde ella sí era como más adepta a aventurarse a estas cosas. Yo jamás, pero por ejemplo tú me decías que desde muy niño fuiste parte de los scouts, entonces, ¿cuál fue tu primera experiencia de sobrevivencia? ¿A qué edad la tuviste y cómo fue? Vale, pues, vaya, campamentos he tenido prácticamente desde que tengo memoria, porque es una cuestión también un poquito de familia. Toda mi familia ha pertenecido al movimiento, o si no bien pertenecido, he estado como un poquito cerca, pero ya como tal hay una diferencia cuando vas tú sin papás, ¿no? Sin supervisión, aunque nunca vas como 100% solo dentro de los scouts, pues sí llega como un cierto punto de autonomía, y yo esa experiencia la tuve más o menos a los 8 años. Fuimos a un campamento en un predio que se llama Agua Brava, ahorita no recuerdo exactamente dónde está, pero es aquí en Jalisco. Y únicamente eran 2 adultos que nos llevaban a un montón de niños. Yo creo que fácil éramos unos 10, 12. Y pues nos dijeron, ¿saben qué? Pues aquí es donde vamos a acampar. Ustedes ármense su equipo, pongan sus casas de campaña y nosotros nos vamos a quedar allá pues observándolos, ¿no? Hagan así que lo que quieran, exploren, conozcan y cualquier cosa, pues aquí estamos, ¿no? Entre comillas. Y pues es para un niño de 8 años como que salir de casa y dormir sin la compañía de mamá y papá, que están como a unos pocos metros, ¿no? En el otro cuarto, y pues cambia por completo el panorama. Y esa noche yo recuerdo que tuve una experiencia un poquito, no digamos traumática, pero que sí estuvo muy interesante, como eso de las 3 de la mañana fácilmente. Ya estábamos todos dormidos y yo me despierto porque escucho risas, pero risas no prácticamente, no se escuchaban como humanas, se escuchaban animales. Y uno empieza a pensar, no, pues, ¿qué animal se ríe? Pues una hiena. No hay hienas en Jalisco, ¿qué demonios es esto? Y despierto a uno de mis amigos, oye, ¿escuchas eso? Y sí, y todo lo escuchamos. Y te digo, empiezas a escuchar que la casa de campaña le empiezan a rodear patas, escuchas todas las patas, escuchas las risas, y te congelas. O sea, de verdad no sabes exactamente qué hacer si le dices al adulto que apenas conoces, que está a unos 10 metros de tu casa de campaña, si sales, si no sales. Entonces fueron de ahí a que amaneció, aunque los ruidos que terminaron poquito después, o sea, han de haber sido, el tiempo para un niño pasa muy diferente, pasa mucho más lento. Sí. Pero pues vaya, fue la madrugada más larga que he tenido en mi vida. Y hay una parte que tú dices, bueno, pues no voy a volver yo a salir a este tipo de circunstancias, pero tío, hay una cuestión que la vuelve un poquito adictiva. Y vaya, también, pues más que la cuestión de acampar, pues el hecho de ir a caminar, hay un río seco en ese predio, y llegas a una parte que únicamente en temporada de lluvias, pues es una cascada, le llaman pues como cola de caballo. Uh-huh. Y pues vas por ese río en temporada de estiaje, está completamente seco, y empiezas tú en realidad a entender lo que es caminar y desenvolverte en un terreno que no está apto para ti como persona, para ti como humano. Y hay cierta realización, pues, de que tú puedes lograr ese tipo de cosas, aunque sean así súper pequeñitas, pero que puedes desenvolverte en un terreno que no está hecho para ti. Oye, pero a ver, espera, no nos dejes así. ¿Qué era lo que se estaba riendo afuera de tu casa de campaña? Es decir, ¿en algún momento averiguaste qué tipo de animal estuvo rodeando la casa de campaña? Mira, uno de los adultos que nos acompañaba precisamente es biólogo, y de hecho estuvo al frente de la CONAFOR a nivel regional aquí en el estado de Jalisco en su momento, y nos dijo que lo que más le hacía sentido a él que hubieran sido coyotes. Yo en la vida he escuchado un coyote hacer ese tipo de sonido, aunque sí tienen un pequeño quejido que a lo mejor pudiera confundirse con una risa. Uh-huh.
pero pues quién sabe, la imaginación de un niño, pues al obviamente no saber qué es lo que está afuera, pues te imaginas todo lo del mundo excepto un coyote. Pero muy probablemente eso fue lo que pasó, a alguna pequeña manada que se haya puesto a curiosear. También en ese entonces, pues, no te das cuenta de todos los factores que pueden hacer que tu experiencia sea un poquito más riesgosa. Y en este caso, pues, se dejó comida cerca del área de campamento, fuera de las casas de campaña, destapada. Entonces, que es una regla totalmente de no se debe hacer, ¿no? Sobre todo en lugares donde estás... Es un no total cuando tú vas a salir en un área que no conoces cuál es la fauna que te va a rodear. Claro. El hecho de no dejar nada que pueda atraer animales como tal. Y pues cuando eres niño, pues nunca se te cruza por la cabeza, pero son ese tipo de experiencias las que te lo vas aprendiendo y se te van arraigando en ti, te lo vas tatuando básicamente. Ahora, como un adulto, tú ya haces estas cosas con más experiencia y más confianza, obviamente, y has tenido mucho más entrenamiento. Acabamos de pasar por lo más cercano, entre comillas, vamos a decir unas enormes comillas, a una epidemia o pandemia global que hemos tenido en casi todas nuestras vidas hace menos de un año. Y todavía lo estamos viviendo, ¿no? Todavía estamos viviendo lo que esperemos después de una buena campaña de vacunación sea la cola de una pandemia global. En años recientes o en esta misma pandemia de COVID, ¿has utilizado tus habilidades de supervivencia realmente para escapar, para alejarte de enfermedades o de la sociedad? En algún momento de la pandemia dijiste, ¿sabes qué? O sea, me voy a ir a la punta del cerro yo solo y no voy a ver a nadie durante 3 meses o algo así. Pues algo un poquito más a pequeña escala, porque fue por una cuestión de 3, 4 días en realidad. Pero sí hubo la oportunidad de, cuando esto estaba no recién yéndose al carajo, sino que ya estábamos como todos medio encerrados en nuestras casas, y yo dije, bueno, vale, estoy harto de ir al supermercado y que únicamente pueda entrar yo y que tenga que escoger entre anaqueles prácticamente vacíos de comida enlatada. Dije, ¿sabes qué? No, yo me largo de aquí, me tengo que despejar. Agarré a mi novia y nos fuimos a darnos un pequeño break aquí en cortito, en la primavera. Y pues sí fue una situación un poquito engorrosa porque pues no había mucho de dónde escoger en cuanto a la parte de la comida que podíamos llevar, precisamente porque hubo un momento en el inicio y punto álgido de la pandemia aquí en México, en el que de verdad escasearon ligeramente los bienes en los supers. No era muy fácil conseguir comida que pudieras transportar, y pues se tuvo que hacer uso de un poquito de pesca. Es un predio que tiene un área en la que puedes pescar y todo. Pues yo nunca en la vida he comprado cañas de pescar, únicamente tengo anzuelos, y pues es hacerlas desde ti mismo. Y te sirve también un poquito, pues, como para distraerte, salir un poquito de la rutina. Y pues nada, también conseguir tu propia comida tiene bastante mérito. Yo creo que sí es algo que actualmente damos por sentado, el hecho de tú vas y tienes una lata de atún en el supermercado sin ningún problema, pero ya es muy diferente cuando tú tienes que conseguirla, aunque esté en un estanque que esté diseñado para que tú fácilmente vayas y saques una tilapia. Pues tiene su cierto valor, vaya, para ti como habilidad. Vamos entrando en materia de la hipótesis, que es lo que va a gobernar esta charla el día de hoy. Vamos a hipotetizar, vamos a imaginar que esta pandemia de 2019 de COVID no fue nada, y que se nos viene encima una verdadera epidemia zombie, donde estar cerca o en contacto con cualquier persona es un riesgo potencial de morir, que ahora que lo pienso no fue tan diferente a como fue 2020. Ajá, sí fue casi eso mismo. Pero vamos a llevarlo un paso más allá. Vamos a imaginar que nuestra sociedad actual comienza a colapsar, y todavía no lo vamos a llevar al extremo de que de repente tengamos que estar como Tom Hanks en una isla con Wilson tratando de sobrevivir.
pero vamos a imaginar que comienza un pequeño colapso social y que nuestros recursos inmediatos, como el agua, como la electricidad, desaparecen. ¿Cuál sería tu primer consejo en una situación así, donde todavía no tenemos la certeza de que vamos a estar desamparados por completo, pero comienzan a escasear recursos y servicios básicos? ¿Qué sería lo que tú, como una persona que lleva años aprendiendo de alguna manera a vivir sin estas comodidades o aprendiendo a sobrevivir sin estas comodidades, le recomendaría a todos los demás mortales que estamos muy felices viendo Netflix en nuestra casa debajo de una mantita con un calentador en invierno? Pues hay una regla de oro que la utilizan muchos grupos, tanto de brigadas, de a lo mejor cuerpos de emergencias como policías, paramédicos. En casos de experiencias en montañismo, en campismo, no es tan como una regla inviolable, pero a mí sí yo considero que es necesario entenderla y aplicarla. Y es primero tú, después tú y luego tú. Okay. Sí hay una parte en la que nosotros podemos ir al ritmo de personas que no tienen a lo mejor la misma capacidad, ya háblese física, ya háblese mental, ya háblese económica, en la que a lo mejor nosotros podemos decir, vamos a ponernos al ritmo de los que menos pueden y vamos a tratar de jalar todos parejo. Pero entre una crisis, llámese de lo que sea, va avanzando, tú tienes que preocuparte por tu seguridad, por tu supervivencia, y después vienen los demás. Y si todos logran, en un grupo, por decir, logran entender esa parte sin que tu supervivencia dependa de joder al otro, hay cosas que sí se pueden avanzar, pero llega un momento en el que pues simplemente la escasez de todo no lo permitiría, y pues nada, es un hecho que es tú, después tú y luego tú. Obviamente suena un poquito egoísta cuando lo vemos desde una perspectiva social y moral, pero también me imagino que es una cuestión como lo que te dicen en los aviones, ¿no? Cuando te dan el pequeño briefing de emergencia, que es como, bueno, si usted viaja con un niño o una persona discapacitada, primero póngase el oxígeno a usted para ver si sobrevive usted y después puede ayudar a otros, ¿no? Y creo que es un poquito eso, ¿no? A lo mejor claro, tú me corregirás, no sé, pero creo que cuando se trata de supervivencia, lo primero es el aspecto práctico y después, y solo después, viene el aspecto social. No significa que debamos convertirnos en monstruos egoístas, sino que debemos de garantizar la seguridad personal antes de, como tú dices, poder ver si podemos ayudar a alguien que esté en desventaja, ¿no? Claro, y tú pregúntale a cualquier persona que se dedique a servicios de emergencia, simplemente los primeros respondientes, ¿qué es lo que hacen? Llegan a una emergencia y analizan cuál es la situación. Vale, ¿esta situación me pone en peligro o no me pone en peligro? Si me pone en peligro, no puedo yo actuar, porque en lugar de tener una víctima a la que yo puedo ayudar, vamos a tener a 2 víctimas. Entonces, es muy importante primero analizar la situación y ver cómo tú puedes estar a salvo, y ya si la situación lo permite, tú puedes brindar el apoyo a quien lo necesite. Vaya, sí puede sonar un poquito egoísta y frío, pero si tú no estás bien, no puedes tú hacer algo por los demás. Y esto aplica no solo en una situación de supervivencia, sino en muchísimas que van desde lo psicológico a lo emocional y muchas más pues aspectos de la vida cotidiana. Ahorita que mencionas el aspecto psicológico, ahí encuentro algo que es interesante y que es como, entre comillas, contradictorio. No me parece que sea 100% contradictorio, pero estuve unos meses haciendo una investigación sobre no sé si has escuchado esta historia, pero la historia de la expedición Donner, que fueron básicamente un grupo de colonos a mediados de 1800 que trataron una nueva ruta hacia California cuando estaban conquistando, digamos, el oeste, y lo que hicieron fue perderse en las montañas nevadas del sur oeste de Estados Unidos durante todo un invierno.
y pues les fue del huevo, ¿no? Obviamente. Pero algo que aprendí que fue muy interesante durante esa investigación fue que aunque el aspecto práctico de la supervivencia personal es fundamental, los grupos que tenían más apoyo social, es decir, los grupos de viajeros que tenían familia o que tenían hijos por los cuales luchar o que tenían padres que querían verlos vivos, sobrevivían más tiempo, por lo general, por el simple factor psicológico que los hombres y mujeres que viajaban solos y que de alguna manera se sentían más pronto desesperanzados. No sé ahí qué opines o si realmente existe esa correlación, pero es algo que a mí me pareció como muy notorio de esta investigación. Yo creo que sí, hay una parte muy básica del ser humano, que es el miedo a perder lo que se tiene. Y creo que no hay nada más preciado para la mayoría de la gente, que es a lo mejor sus seres queridos o su familia o amigos. Entonces, hay algo que te impulsa cuando tú estás en una situación de estrés, en una situación en la que estás sobreviviendo, vaya, que te impulsa a dar un poquito más para poder asegurar ya sea el bienestar de las demás personas o el que tú puedas volver a verlos. Entonces, de hecho, recordé ahorita un momento la película Interestelar. Hay una parte en la que Cooper, el personaje de Matthew McConaughey, está muriéndose de aire y el Dr. Mann le está diciendo, ¿qué es lo que ves? O sea, estás muriendo y lo que ves son tus hijos, quieres volver a verlos, quieres que estén bien. Hay una parte que sí, que a fin de cuentas somos animales sociales, entonces esos lazos muchas veces nos ayudan a seguir adelante, más que una persona que a lo mejor ya lo perdió todo y que simplemente pues sigue como en automático. Partiendo nuevamente de la pregunta, pero desde un aspecto práctico, de que de repente nuestra sociedad colapsa y nos quedamos sin agua, sin gas, sin electricidad, ¿qué sería lo primero que sufriría y qué sería lo primero que tendríamos que cuidar? ¿La higiene? ¿La alimentación? ¿La salud de todas las anteriores? ¿Qué sería lo primero que a ti te preocuparía si te dieras cuenta de que vas a tener que pasar 3 semanas sin agua, luz y gas? Definitivamente la cuestión del agua. De ahí derivan muchísimas cosas. Tú no puedes tener una higiene adecuada si no tienes primero un abastecimiento como tal de agua. Recientemente lo hemos vivido en ciertas zonas del país y es algo que es una situación que se puede ir agravando en los próximos años. Entonces, principalmente, el primer objetivo, y tú lo puedes ver incluso en los típicos programas de supervivencia de Bear Grylls o de supervivencia desnudo o de lo que sea. Survivor Man y todas esas cosas, ajá, sí. Buscar agua, o sea, como tal, tener una supervivencia en base a que tu cuerpo no puede funcionar por más de 48, 72 horas si no tienes agua. Uh-huh. Entonces, sería lo primero que buscaría, y ya teniendo agua y teniendo también un refugio como tal, aunque sea una situación que tú puedas movilizar, en una situación como más bien nómada, teniendo agua y teniendo un techo, aunque sea de lona, aunque sea de palma o de lo que sea encima, tú ya puedes como tal darte tiempos para conseguir comida, para conseguir medicamentos, para conseguir todo lo demás. Había escuchado alguna vez una regla, no sé si tú, yo me imagino que tú como partícipe de muchos campamentos de supervivencia y como parte de los scouts, debes haber escuchado algo parecido. Pero a mí alguna vez me habían dicho una regla que era una regla de 3, que eran como puros 3, ¿no? Que un ser humano no puede pasar más de 3 minutos sin oxígeno, 3 días sin agua y 3 semanas sin comida. 3 semanas sin comida, ajá, y hay como varias gradaciones, y me parece que entre medio había una que era 3 horas a la intemperie bajo cero, o una cuestión así, o sea, entonces, ¿a ti te dijeron algo parecido o has escuchado como una regla parecida? Sí, y de hecho, en cuestiones de intemperie extremas,
Y no solo de intemperies extremas, tú puedes pasar 3 horas bajo una lluvia torrencial, a pesar de que no esté haciendo ni muchísimo frío ni muchísimo calor, pero pásate 3 horas bajo la lluvia sin ningún tipo de refugio, y la verdad es que sí vas a sufrirla. Definitivamente es una cuestión pues muy fácil de memorizar, pero sí, todas estas reglitas de los 3, pues sí es muy cierto. Y mira, entonces decías que el agua es el recurso fundamental, ¿no? Más que procurar la electricidad, que digamos es una comodidad moderna y secundaria, y el gas que finalmente nos permite calentar y cocinar, pero no es la única fuente, ¿no? Es decir, podríamos quemar algo, podríamos buscar carbón, podríamos buscar madera, podríamos buscar, no sé, un generador eléctrico y una cocinetita eléctrica. Pero para ti, de las cosas que mencioné, el agua sería la cuestión fundamental, ¿verdad? Sí, definitivamente. Agua y refugio serían las cosas que yo principalmente buscaría. Y esto, por supuesto, es antes de comida, porque también somos capaces de sobrevivir más tiempo sin comer que sin beber o sin dormir, ¿no? Por lo tanto, refugio y agua son anteriores a comida. Sí, definitivamente. Si tú no tienes un lugar a donde volver y poder estar, entre comillas, en paz, para a lo mejor cocinar, para a lo mejor atender heridas, para, pues vaya, dormir en cierto punto, la energía que tú vas a gastar consiguiendo como tal comida, la vas a terminar gastando en simplemente que tu cuerpo se mantenga caliente y a lo mejor en defender lo que tú conseguiste para ti. Ya. Digamos que ya estableciste una base o que sigues en casa a pesar de no tener en esta fantasía zombificada, no hay electricidad y no hay gas, pero ya conseguimos una fuente más o menos decente de agua. No digo que hayamos conseguido super garrafones de agua fresca, pero digamos que tenemos una fuente más o menos decente de agua no negra, y alcanzamos a sobrevivir con eso. En el respecto de la comida, colapsan los supermercados en este apocalipsis zombie. ¿Qué es lo primero que tenemos que procurar, o cuál es la primera habilidad que nos va a salvar todavía viviendo dentro de una ciudad, pero donde las fuentes habituales de comida ya no están disponibles? Ya no puedes ir a Walmart y comprar una lata de atún. ¿Qué sería importante, fundamental para ti, o qué tratarías de hacer tú? Vale, primera, ver qué es lo que tenemos ya, por decir, en casa, ¿no? Bajo este supuesto de que ya no hay cosas en Walmart, ya no hay cosas en el Oxxo, están completamente saqueados. ¿Qué es lo que tú tienes? Y hay que empezar a prever, en el supuesto caso de que la sociedad se empiece a ir al carajo, a volverse todo muy distópico, de adelantarte un poquito a decir, ya no tengo nada y tengo que ir a conseguir víveres. Simplemente eso está pasando, esto es lo que yo tengo disponible y lo tengo que racionar. Entonces, eso sería lo principal. Aquí en la ciudad, obviamente, la parte de cazar está casi descartada, a pesar de que te puedes conseguir a lo mejor alguna paloma. Sí, te vas a comer al gato del vecino, ¿no? Pero ajá, sí. Son situaciones que el hambre es canija. La verdad es que el hambre es de lo más feo que hay en este mundo. Pero pues sí, como tal, se me ocurre, hay muchos lugares que tienes parques así, pues básicamente a disposición, y siempre sale el vecino, ¿no? Que va y le pone comida a los pajaritos. Entonces, parece chiste, pero el hecho de que los peruanos coman paloma es porque en realidad sí te aportan pues como tal la saciedad, ¿no? Oye, pues entonces, es un pollito, aunque esté chiquito, ¿cómo no? Aunque esté chiquito, es proteína, y a fin de cuentas la proteína es una de las cosas que más te va a impulsar para que tu cuerpo siga trabajando. Entonces puedes improvisar trampas para pájaros que muchas veces pueden llegar incluso al patio de tu propia casa, porque ellos también todo el tiempo están
la mayor parte de la energía que utilizan y el tiempo que utilizan las aves es en buscar comida. Entonces es más probable que ellos vengan a ti si tú les ofreces algo así súper pequeño y que te puedas elaborar a lo mejor alguna trampita y pues como tal los podamos cocinar. Bajo el puente del troll. Ahora, imaginemos por un momento que la situación está en este apocalipsis zombie inventado, está mucho peor de lo que creemos. Imaginemos que después de meses donde ya no hay gobierno, ni supermercados, ni electricidad, ni agua, nuestra casa y nuestro refugio común se ve comprometido de alguna manera. Quizá, no sé, una pared de nuestra casa colapsó, o quizá, vamos a imaginar el peor de los escenarios posibles, en el cual ya no nos podemos quedar en la casa donde hemos vivido toda nuestra vida o donde vivíamos hasta el momento del colapso zombie. ¿Cuál sería tu siguiente paso? ¿Te quedarías dentro de la ciudad? ¿Buscarías salir de la ciudad? ¿O buscarías irte a lo más remoto posible? ¿O quedarte como en un área intermedia donde digas, bueno, aquí estoy cerca de Chapala, pero no estoy en Chapala? ¿Cuál sería tu pensamiento de supervivencia en una situación donde te ves forzado a abandonar la casa, el territorio donde te sientes seguro, pero al mismo tiempo no quieres ponerte en riesgo? Hay una situación en la que, a pesar de que estamos rodeados de muchas zonas que tienen una biodiversidad súper increíble, la primavera es lo más cercano que tenemos a Guadalajara, por ejemplo. No es muy fácil, pues en realidad, conseguir un lugar que esté lo suficientemente apartado de la civilización y que tenga los recursos como agua, como a lo mejor animales que sean más o menos sencillos de cazar. Así que una parte sería tratar de la forma, pues en la medida de lo posible, ubicar los remanentes que queden de algún gobierno, y pues tratar de conseguir llegar a ellos y conseguir pues empezar a levantar un poquito esto. De no ser posible, pues sí, sería cuestión de alejarnos lo más posible de la hecatombe, pero sí es una cuestión que tienes que planear muy bien, incluso a lo mejor no tendríamos semanas, pero sí planearlo durante varios días antes de salirte así a lo abierto sin ningún tipo de plan. Entonces, obviamente es llevar únicamente lo indispensable en cuestión de algún recipiente en el que tú puedas llevar agua, llevar algún cuchillo. Los cuchillos son de las herramientas más versátiles y más útiles que vas a tener en situaciones no convencionales, tanto para defenderte como herramienta para a lo mejor cortar madera, para cocinar. Entonces, de tenerlo, pues llevarlo como tal, sino incluso la verdad es que las navajas suizas no sirven para nada. Hacen mucho. Yo creo que si vas a hacer una cosa, hazla súper bien. Si vas a ser un todólogo, pues en realidad cada una de las cositas va a haber algo que te va a fallar. Entonces es ubicar ciertas herramientas que son indispensables, que te puedan caber en algo que puedas llevar en la espalda, y tratar de ubicar un lugar que te permita no estar completamente desconectado de una posible ayuda que pudiera llegar, pero que te permite estar lo suficientemente bien establecido como para tú conocer ese entorno y obtener los recursos necesarios para tu supervivencia. A ver, eso que dijiste me interesa, eso que dijiste del cuchillo y la navaja suiza me interesa mucho. Para una persona que no tiene mucha experiencia acampando o viviendo en lo natural o saliendo de su zona de confort física tal cual,
nosotros asumimos que el tipo de herramientas que se nos ofrecen en manuales de supervivencia y en todo este tipo de tiendas de campismo y cosas así son ideales, y que entonces cuando nos ponen la navaja suiza que tiene la cucharita y la brújula y el plato y la cuchara y toda esta cuestión, es una herramienta, es una multiherramienta que realmente nos va a ayudar. Pero tú, por otro lado, dices, no, mejor asegúrense de que las herramientas por separado y de la manera más autónoma hagan lo que tienen que hacer y no se confíen en una multiherramienta. Mi pregunta entonces aquí para ti sería, para nosotros, seres humanos, bestias de ciudad, que no estamos acostumbrados a salir de nuestras ciudades y nuestras casas, ¿qué sería lo que tú considerarías básico y fundamental para meter en nuestra mochila y acompañarte en una aventura a la supervivencia del apocalipsis zombie? ¿Qué, no sé, plantéatelo de esta manera, qué 5 objetos o qué 7 cosas dirías, no pueden hacer falta estas 7 cosas en tu mochila a menos que te quieras morir? Ok. Lo principal, y lo comenté hace un momento, es llevar un recipiente en el que puedas tú transportar agua, transportar a lo mejor pues diferentes cosas. A lo mejor te quedaste sin agua un momento, pero encuentras un poquito de comida que te sea útil, entonces la podemos meter ahí. Definitivamente un cuchillo o un hacha, preferentemente el cuchillo, porque tienes mucho más, un panorama más abierto de todo lo que puedes realizar con él. Obviamente un cuchillo de cocina no te va a ser súper útil, pero en el supuesto de que tengamos a lo mejor un cuchillo con desescamador, tienen como unas pequeñas ranuritas, por así llamarlas, en la parte de atrás, que es precisamente para nosotros quitarle escamas al pez, o podemos nosotros quitarle a una rama, le podemos quitar a lo mejor excesos, demás. Definitivamente el cuchillo, algo que nos permita lograr un torniquete, puede ser algún paliacate, un pedazo de tela como tal, que sea lo suficientemente resistente y que a lo mejor también nos pudiera servir en casos de, por ejemplo, que estamos pasando por un incendio, para no sofocarnos con el humo, a lo mejor poder humedecer y cubrirnos la boca con ello. A ver, por aquí tengo algo. Ya, esa fue tu lista. 2 objetos. Tú no necesitas nada más para sobrevivir. Que te avienten en pelotas al campo con un cuchillo y un paliacate y el mundo te la pela. Oh. Algo que también, básicamente, pero algo también que podemos llevar es algo que nos pueda hacer impermeable. Muchos tenemos nuestra chamarrita que para irnos en las lluvias y demás, pero también nosotros a veces tenemos lonas en la casa, cosas que nos puedan cubrir en el caso de una emergencia de una lluvia. Venden también, por ejemplo, hay muchos lugares que te venden las mentadas mangas o los mentados ponchos, que son mucho más amplios y que en dado caso de una emergencia te pueden apoyar a construir un refugio. Entonces, creo que sería otra de las cosas que perfectamente podrías llevar contigo. Y muy importante, y se me estaba pasando, algo que te pueda apoyar a iniciar fuego. Okay. La cuestión de una fogata o la cuestión de cocinar depende de 2 factores súper principales. Una es el combustible, que es lo que tú vas a quemar para producir ese calor y para poder tener luz, y vaya, la cuestión de la cocina. Pero tú no puedes hacer nada con ello si no tienes una chispa. Entonces, lo más sencillo es el encendedor de toda la vida. Los cerillos quedan completamente descartados porque es muy fácil que se te pierdan, y además es muy fácil que se mojen y que queden completamente inservibles. Creo que entonces, venden definitivamente un encendedor. En algunos lugares de supervivencia creo que te venden cerillos impermeables, pero creo que es mejor, como tú dices, el confiable encendedor Big de cocina, más que invertir en algo así como tan fancy como cerillos impermeables místicos mágicos, cuando el encendedor lo puedes volver a secar y puede volver a funcionar, ¿no? Hay un tip muy interesante para hacer tus propios cerillos impermeables, y es simplemente
mojarlos en cera. Con eso ya pues no se van a mojar y tú vas a poder sin ningún problema encenderlos. Pero en realidad, digo, es muy fácil que se pierdan, es muy fácil que vayas desgastando muchos al momento de querer encender uno, no se te prende, se te rompe además. Entonces el encendedor es lo más básico. Ya si nos queremos ver muy, muy fancies, en muchas tiendas de supervivencia, de cacería, de campismo venden lo que son los pedernales. Si juegas Minecraft sabes perfectamente a qué me refiero, es el ventado chisquero. Con esto pues simplemente generamos lo que es la chispa y podemos nosotros iniciar como tal un fuego. Porque a diferencia de lo que a lo mejor experiencia popular nos ha enseñado, no es fácil iniciar un fuego si no tienes una fuente de ignición o una chispa. Es decir, ¿alguna vez, por ejemplo, tú has tenido que encender con simple fricción fuego? Afortunadamente para mí, únicamente lo he tenido que hacer en 2 situaciones y en ninguna de ellas estaba como el hecho de que yo fuera a tener una fogata en juego. O sea, tenía yo otras opciones, pero es lo más complicado de la vida. O sea, yo te lo juro que hay tips obviamente para hacerlo mucho más fácil, pero yo te lo juro que vas a terminar primero cansadísimo los brazos, muy probablemente hasta con llagas de la fricción que se da entre tus manos. Es una situación muy complicada y sobre todo si no tienes el combustible, la madera, con las condiciones idóneas, que no esté muy verde, que no esté muy seca, que sea lo suficientemente resistente. Muchas veces tienes que apoyarte de un cordón para darle un poquito más ahora sí que de velocidad a las vueltitas, pero de verdad, iniciar fuego sin una chispa es extremadamente complicado, y más si no tenemos pues la experiencia como tal. Incluso para una persona con experiencia es complicado iniciar un fuego pues desde cero con madera, o incluso con el típico cliché del cavernícola pegando 2 piedritas. En realidad no todas las piedras te van a producir chispa. Una piedra, por ejemplo, simplemente se te va a partir y te vas a quedar ahí pues simplemente con las manos pellizcadas. Entonces sí es muy importante tener una chispa con la cual tú puedas iniciar un fuego. Ok, bueno, entonces de momento tenemos el cuchillo como herramienta básica, tenemos una tela larga, algo con lo que, como tú dices, se puede hacer un torniquete, o puedas amarrar algo, o puedas colgar algo de un árbol, o puedas cubrirte del humo, y algo para hacer ignición, para hacer fuego. ¿Qué opinas? Y una cantimplora o un recipiente para llevar agua, súper importante. ¿Las cantimploras tienen que ser metálicas? En realidad no. Está la creencia de que si es de aluminio es un poquito mejor. Sí te va a ayudar a lo mejor a tener el agua en una condición más higiénica, a que se conserve un poquito mejor de la temperatura, pero actualmente creo que tenemos acceso a sinfín de botellas o botes que van a ser mucho más duraderos, que son de plástico, y sobre todo si son de plástico Tritan, le llaman. No es el típico PET que tú lo haces bolita y ya queda inservible. Es un plástico que la verdad es muy complicado de romper. Entonces yo recomendaría más eso que una cantimplora típica de metal, porque aparte he tenido experiencias con cantimploras que se me han roto, incluso algunas que pues vienen como tal soldadas, no es una fundición de una sola pieza, y me he quedado sin agua todavía con kilómetros por caminar, o a lo mejor un día todavía por enfrente de mí, y la verdad es una situación muy engorrosa y que no le deseo a nadie quedarse sin agua. Yo siempre había pensado que la cuestión de que fueran metálicas, es decir, vienen con una tela o una cubierta que se le puede quitar, ¿no? Algunas cantimploras, pero yo siempre había pensado que el factor por el cual eran así era porque las podías usar para hervir o calentar el agua dentro de las mismas cantimploras, o incluso como en una emergencia para purificar o hervir pues el agua en la misma cantimplora, o derretir nieve. Siempre pensé que ese era como el factor.
no tanto porque fuera un material más duradero o porque estuvieran fundidas en una pieza, no sé. ¿Alguna vez has escuchado esto o has tenido una experiencia donde sea como, bueno, en este caso sí porque tuve que hacer una sopa dentro de mi cantimplora, no sé? Sí, de hecho sí, precisamente tengo yo una cantimplora que de hecho está muy mona porque es la cantimplora y tiene aparte un pocillo que se adhiere a ella por debajo. Entonces en realidad, vaya, la herramienta es más especializada, pero yo nunca me he visto en la situación de tener que hacer como tal yo cocinar en mi cantimplora, sino que ya tengo como la herramienta a la mano. Pero sí he tenido la experiencia que a fin de cuentas la mayoría de las cantimploras comerciales pues no están diseñadas para exponerse a fuego o a temperaturas muy altas o muy frías y el material se termina desgastando. Entonces, experiencia que tuve, hervimos agua en una de estas cantimploras que tenía precisamente una soldadura y unos pequeños remaches manteniendo dos piezas unidas, y al momento de que ya la hervimos y nos la llevamos para transportar, cuando llegamos nosotros a nuestro destino, estaba la mochila completamente empapada porque pues se dilató el metal, se cuarteó la soldadura y por ahí se empezó a escurrir el agua. Entonces, Híjole, okay. Sí se pudiera usar, pero yo no lo recomiendo por experiencia propia. Ok, bueno, quizá el secreto estaría en comprar excelente calidad de cantimploras de metal, pero bueno, como tú dices, teniendo la opción moderna de un plástico bueno o de un material más resistente y más duradero que el aluminio, definitivamente entonces optar por ello. Esta cuestión de una sociedad colapsada que planteábamos, obviamente nos dejaría sin celulares, ¿no? Es decir, ya no vamos a poder cargar a lo mejor nuestros celulares o no fácilmente, y eventualmente las torres de celular y el mantenimiento de los satélites y todas estas cuestiones en este imaginario del apocalipsis zombie dejarían de funcionar. ¿Qué tan recomendable sería en tu lista anexar una brújula? ¿O es totalmente inútil? ¿O no sirve para nada porque la mayoría de la gente está pendeja y no sabe leer una brújula? Es decir, no sé, ¿cuál es tu perspectiva aquí? Ajá, no sé, yo no sé leer. Es decir, yo, o sea, entiendo perfectamente que hacia dónde apunta el norte magnético, pero pues sí, a mí eso qué, ¿no? O sea, si realmente no sé dónde estoy, aunque sepa hacia dónde es el norte, no sé si quiero ir hacia el sur o hacia el este porque no sé dónde estoy, no sé. Las brújulas son muy útiles cuando tú quieres leer un mapa. O sea, si tú tienes como tal un mapa que te dice, aquí está el norte, sur, este, oeste, y este es el terreno, y tú quieres llegar de un punto A a un punto B, ahí es cuando son en realidad útiles. Para orientación mucho más sencilla del hombre común citadino, lo único que tenemos que saber es que si es ubicar como tal la posición del sol en el transcurso del día. Si nosotros estamos antes de las 12 y estamos con el sol a nuestra izquierda, tenemos el norte al frente. Y si estamos pasadas las 12 y tenemos el sol a nuestra derecha, es que tenemos al frente el norte. Entonces, yo creo que todos ubicamos la rusa de los vientos. Es simplemente ubicarte con un tip que me sirvió mucho a mí cuando estaba morrito, era ubicar, vale, ¿dónde está el viejo oeste de los Estados Unidos, ¿no? El mítico viejo oeste, de todas las películas y demás. Pues sabes que está en California, ¿no? Y más hacia como la izquierda del país. Entonces, pues como tal, sería la forma de ubicarnos. Entonces, nada más para recapitular, porque creo que esta es información importante para toda la gente que se pierda y sea igual de inútil que yo. Si es antes del mediodía y el sol está a nuestra izquierda, el norte está enfrente. Y si es después del mediodía y el sol está a nuestra derecha, ¿el norte está enfrente? ¿Así fue? ¿O cómo fue? ¿O me perdí? No, porque ya nos perdimos. Ok. Si estamos nosotros... Bueno, el punto es ubicarte que si... Lo básico es ubicar que el sol sale por el este, sí, y te oculta por el oeste. Uh-huh. Entonces, si estamos temprano en la mañana y está saliendo el sol por el este, por izquierda, por el este, no, la cagué.
Mira, vaya, es conocimiento que tengo súper arraigado y ya le estaba cajeteando. No, sí, definitivamente. Si el sol está saliendo por tu izquierda, hacia el frente deberías de tener el sur. Ah, ok, sí. Y si se oculta por tu izquierda, tienes de frente el norte, por eso la cajeteé. Claro, sí. Eso de repente me hizo más sentido que lo que dijiste, porque dije, bueno, sí, si el sol sale por el este y yo estoy mirando al norte, el sol va a estar a mi derecha, ¿no? O sea, idealmente. Entonces, sí, definitivamente. Claro, sí. Ok, ahora todo tiene como más sentido. Bueno, entonces la brújula para ti sería secundaria porque tenemos el sol. Va. Fuera de las cosas que tenemos que llevar como cosas súper básicas en una mochila de supervivencia, pues está el factor de la palabra misma. Hay que sobrevivir. Mi siguiente pregunta para ti sería, ¿qué es lo primero que nos va a matar? Es decir, suponiendo que nos logremos alejar de las hordas zombies, y no vamos a entrar en el detalle de si vamos a llevar una ballesta, si vamos a matar a los zombies a machetazos, eso realmente no es relevante para el factor de supervivencia, aunque sí es importante, pero en términos de estar aislados en una situación hostil, donde no tenemos, como tú mencionabas en un principio, control de los elementos, ¿qué es lo primero a lo que debemos tenerle miedo o con lo que tenemos que tener cuidado? ¿El clima? ¿La falta de comida? ¿El agua? ¿La falta de sueño? ¿El frío? ¿El calor? ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es el primer enemigo? Yo definitivamente diría que la intemperie. Sí es muy importante, como ya lo veníamos platicando, conseguir una fuente de agua más o menos estable, pero una situación de clima extremo te puede matar tan fácilmente como una sociedad colapsando. Entonces, principalmente sería no exponernos demasiado a los elementos, llámese al sol, porque podemos sufrir insolación, te desmayas, ahí quedaste y ya no puedes tú ir a buscar agua. Cubrirnos del frío, precisamente puedes sufrir hipotermia, dejar de tener movilidad en tus extremidades sin que te queden inútiles y a un caso extremo pues perderlas como tal. Entonces lo mismo con la lluvia, no por nada hay métodos de tortura que consisten en dejarte caer una gotita de agua, de agua durante un tiempo indefinido. Obviamente pues no una tormenta no va a ser como una tortura, pero sí es muy incómodo estar bajo la lluvia sin ningún tipo de protección, y más si es una lluvia con mucho viento y muy fuerte, que también nos puede llevar a una situación de hipotermia, el hecho de estar muy expuestos al viento, aunque la temperatura no sea extremadamente mínima. Entonces definitivamente la intemperie y los elementos es lo que nos va a matar primero, y posteriormente la falta de agua. Ok, o sea, para ti el factor intemperie, o sea, es como una sola cosa, pues, o sea, tú ves como el estar fuera de un techo, de un refugio, la posibilidad combinada de sol más lluvia, más frío, más insectos, como un solo factor determinante que es lo que tienes que cuidar, ¿no? Y combatir. Sí, definitivamente. Dijiste algo así como, o sea, hiciste una alusión al clima, ¿no? Estabas diciendo, bueno, no importa si es muy, muy caliente, te vas a insolar, muy, muy frío. Si tuvieras, yo sé que es una pregunta a lo mejor injusta o a lo mejor muy infantil, pero si tuvieras que elegir entre moverte a una zona muy fría o una zona muy caliente, ¿cuál es la opción para sobrevivir más tiempo y por qué? Suponiendo, o sea, es un absurdo, es un supuesto donde no tienes opción de un clima templado y dices, ok, o me tengo que subir al cerro donde va a estar a 15 bajo cero, o me tengo que ir a un desierto donde va a estar a 48 grados todo el tiempo. ¿Cuál de estos dos ambientes es más mortífero, es más terrible, es más mortal, o cuál crees que es más sobrevivible? Mira, ambos presentan situaciones, aunque parecieran pues como muy opuestas, presentan un factor muy similar en el sentido de que tu temperatura corporal la tienes que controlar muchísimo, y creo que es mucho más fácil regularla en una situación de mucho calor a una situación de mucho frío, por la cuestión de que
por termodinámica básica, tú vas a estar perdiendo calor en una situación donde el clima es muy, muy frío. Claro. Y por más capas de ropa que te pongas encima, pues es algo que a lo mejor no podemos nosotros detener sin una fuente externa de calor. En una situación de desierto, de a lo mejor calor extremo, lo mejor que podemos hacer nosotros es mantenernos hidratados, pero no solo mantenernos hidratados, sino no subestimar nuestro sudor. Es el primer mecanismo que tiene el cuerpo para regular la temperatura, y sí, creo que todos hemos visto en algún momento cómo vive la gente en Medio Oriente, en Egipto, en el Sahara. Tienen capas y capas y capas de ropa encima, en climas que tú a lo mejor piensas, no manches, yo estaría con camisa de resaque y shorts y descalzo y pongan un ventilador enfrente, pero ellos lo que hacen es cubrirse lo más que puedan de textil para que su sudor se impregne pues así que en la prenda, no se evapore y los mantenga frescos, aún cuando ya salió del cuerpo el agua. Entonces creo que sería un poquito más manejable una situación de calor extremo que una situación de frío extremo. Ya si hablamos de conseguir agua y comida y más recursos, pues es otra historia, pero por situación súper básica que se me viene a la mente, pues yo preferiría una situación de calor. Creo que ya sé la respuesta a mi siguiente pregunta, porque hiciste bastante hincapié en eso antes, pero como para llevar ya al último extremo esta hipótesis que hemos estado haciendo, digamos que sobrevives un tiempo a la intemperie y que logras cazar y que logras conseguir una buena fuente de agua no estancada, y etcétera, etcétera. Y de repente alguien te rescata en un barquito y te dice, vamos a huir de aquí, de tierra firme. Estás en medio del mar y el barquito choca, naufragas y terminas en una isla desierta. Si solo pudieras rescatar un objeto, no 2, no 3, no 5 ni una mochila, un objeto del barquito que naufragó para sobrevivir en una isla desierta, ¿cuál sería? Definitivamente el cuchillo. ¿Ves? Ya sabía la respuesta, porque sí, definitivamente. Eres un amante del cuchillo, el cuchillo es vida, el cuchillo es... Y sí lo entiendo, ¿no? Lo entiendo perfectamente. Creo que sí, o sea, es decir, creo que en una situación donde tuvieras acceso a más herramientas, por ejemplo, un hacha pequeña, ¿no? O un machete y además un cuchillo, todas las herramientas serían útiles porque podrías más fácilmente hacer leña, porque podrías más fácilmente a lo mejor construir algo pequeño, ayudarte con ciertas cosas, pero no teniendo la opción de un hacha de mano pequeña o de una herramienta, de una multiherramienta como estas palas que venden, que también son como mitad hacha y mitad todas estas cosas muy floripondias, el cuchillo básico definitivamente creo que es la herramienta por sí sola más multiusos, ¿no? O sea, puedes desde desollar un animal hasta construir una caña de pescar, ¿no? O sea, o por lo menos deshilar algo, ¿no? Ajá, completamente. O sea, tú el cuchillo te da la posibilidad de usarlo tanto como herramienta como arma. Y tú no sabes en qué situación en realidad la vas a poder usar, pero con el conocimiento necesario tú vas a poder aplicarlo a lo que necesites, incluso para tratar heridas, o incluso, no sé, se me viene a la mente 127 horas, esta película con James Franco, en la que se queda atorado con una piedra y el señor nada más lleva una navajita suiza así súper cheche, ¿no? Si el señor hubiera tenido un cuchillo, definitivamente hubiera podido salir de esa piedra usando el mismo método, pero muchísimo más rápido y con muchísimo menos dolor. Sí, la piedra igual no la hubiera podido cortar con nada, pero el brazo se lo hubiera cortado mucho más rápido. Pero el brazo se va rapidísimo. No estás ahí con una navajita sin filo, sintiendo cada tendón de tu brazo, ¿no? Seriamente voy a considerar en un futuro, en una situación de emergencia o supervivencia, no comprar una navajita suiza y comprar un buen cuchillo.
Sí, ya, o sea, ya me lo vendiste, ¿no? Entonces creo que... y se ven muy monos, ¿no? Todos estos cuchillos que te venden como en las tiendas de supervivencia, que algunos tienen hasta como el filo velado para que no hagan brillo, y otros tienen una parte cerrada, y otros tienen un filo muy padre y una agarradera especial, porque me imagino que en una situación de supervivencia, un cuchillo que tiene una mala agarradera es un peligro para ti mismo, ¿no? O sea... Es un peligro y aparte termina siendo incómodo y puede agotarte más de lo necesario. Lo más sencillo, hay cuchillos muy sencillos, sin ningún tipo de lujo, ni chucherías, ni nada, que vienen el filo de un lado, súper sencillo, y del otro lado viene una pequeña sierrita y un desescamador. Eso sería como lo súper necesario. Y pues obviamente que fuera ergonómico, porque venden cuchillos súper bonitos, pero que tienen un mango completamente recto, que más bien parece puñal. Claro. Entonces, pues esos en realidad pues no son nada recomendables. Saúl, mi última pregunta del día de hoy, con lo que cerramos esta breve, pero más larga de lo que creímos, entrevista, es, y contesta con toda la tranquilidad, y con toda la honestidad, y con toda la libertad del mundo. ¿Crees que tú, Saúl Corona, podrías sobrevivir a un apocalipsis zombie, o ni toda tu experiencia de años desde la infancia, acampando y aprendiendo a hacer fuego y sobreviviendo y conociendo fauna local, te daría las herramientas como para sobrevivir este apocalipsis? No sé si llegar hasta el final, pero por lo menos la primera parte del declive creo que sí lo sobreviviría sin problemas. Tu respuesta fue, más que tú, sí. esa fue tu sí, básicamente. Mira, no mucho, pero más que tú, sí. Ah, ok, perfecto. Pues así cerramos, Saúl. Saúl, ¿te interesa, te gustaría que la gente que está escuchando este programa en los diversos medios que se puede escuchar te siguiera en alguna red social, te buscara en algún lugar o asistiera a algún evento, alguna charla, algún tipo de entrenamiento que tú des? Es decir, ¿tienes algo que promocionar o algún lugar donde la gente te pueda seguir o buscar? Vale, pues únicamente de momento mi Twitter es @spicas07, no es con albur, simplemente son los apellidos. Y pues vale, también tengo unos proyectos que a lo mejor van a tomar forma dentro de las próximas semanas, y pues ya que salga algo interesante, pues te lo haré saber para compartirlo en nuestras redes. Saúl S. Picas, sin albur, muchísimas gracias por acompañarnos en Bajo el Puente del Troll. Nuevamente has ayudado a acercar esta fantasía de ciencia ficción que es la supervivencia a un apocalipsis zombie al territorio de lo real, y como aprendimos en la pasada hora de charlar contigo, sobrevivir a la intemperie es un reto que quizá en términos reales sea mucho más grande y mucho más difícil que sobrevivir a la posibilidad de unos simples zombies. Saúl, muchísimas gracias. Gracias a ti, Sergio, por la invitación, y pues a darle para adelante. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital de Bajo el Puente del Troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadro_blanco en Twitter e Instagram, o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el Puente del Troll.